para escribir esto justo al final del capítulo, cuando él comienza a hablar en el capítulo 5, versículo 1, de la fe que vence al mundo, que es en Cristo Jesús. Habla del testimonio del Espíritu, habla de que hay pecados de muerte, pecados no de muerte, pero al final termina la carta diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Saben que cada cultura tiene un ídolo. Bueno, mínimo uno. Puede ser que tenga muchos ídolos. Cada uno de nosotros, si Cristo no reina en nuestro corazón, tenemos un ídolo. Y es posible que tal vez seamos cristianos, que creamos en Dios, pero que adoremos un ídolo. Y usted va a decir: ¿cómo es posible que yo creo? Yo puedo tener un conocimiento de Dios, yo puedo conocer doctrina, pero mi forma de vivir es un acto de adoración. Y a veces yo vivo de una manera como si realmente Dios no fuera mi Dios. Y ese estilo de vida es el estilo de vida de un idólatra, una persona que pone cualquier cosa antes que a Dios. Y yo quiero definir términos antes de entrar directamente en materia. La pregunta que les haría es: ¿qué es un ídolo? ¿Qué entienden ustedes por un ídolo? Todo aquello que ¿qué? Que se anteponga ante Dios, todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Déjenme decirle que eso es correcto. Esa es la definición que nosotros daríamos como cristianos, porque nosotros sabemos que el único Dios verdadero es Jehová, y por eso nosotros tenemos claro que cualquier otra cosa que no sea Jehová es un ídolo. Sin embargo, la definición genérica de un ídolo es un objeto de culto, un objeto de culto. Y si usted quiere una definición un poco más ampliada, es un objeto de adoración que se le rinden actos, ritos, ceremonias de veneración y respeto por considerarse un ser divino o sagrado. Se le da una cualidad espiritual a ese objeto, en otras palabras. Yo no sé si ustedes han escuchado o visto, pero muchas veces en el mundo se le dan cualidades espirituales sagradas a personas, a objetos, a cosas que ocupan el lugar de Dios. Y esas cosas automáticamente se transforman en ídolos. Y no es necesario que sean o que nosotros las consideremos mayores que Dios desde un punto de vista teórico. Lo único que se necesita es que prefiramos eso antes que Dios. Y usted va a decir: ¿y a dónde vamos a llegar con esto de los ídolos? Bueno, vamos a entender que los ídolos han sido un problema histórico de la humanidad. Y antes de entrar más profundamente en la palabra de Dios, yo quiero invitarles a orar para que Dios guíe nuestro entendimiento a leer lo que vamos a leer a continuación. Vamos a orar. Oh Jehová Dios único, creador del cielo y de la tierra, venimos ante ti con corazón contrito, suplicando tu sabiduría, tu Espíritu Santo, tu discernimiento para este tema que vamos a tratar. Guíanos, Señor, trabaja en nuestro corazón y en nuestro carácter. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 44. Y vamos a leer desde el versículo 12. Isaías capítulo 44, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 17. Así que vamos a ir leyendo juntos Isaías capítulo 44, versículos 12 al 17. Y dice la palabra de Dios: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y ¿qué pasa? Se desmaya. Versículo 13.
El carpintero tiende la regla, lo diseña haciendo referencia a una imagen con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hombre hermoso, para tenerlo ¿dónde? En casa. Siguiente versículo. Versículo 14. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Y después dice, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y además, ¿qué hace? Un dios y lo adora. Fabrica un ¿qué? Ídolo y se arrodilla delante de él. Siguiente versículo. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asadito y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y el versículo siguiente, y hace del sobrante, ¿qué? Un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres. ¿No les parece esto absurdo? Esta es la insensatez del ser humano. Que nosotros mismos hagamos cosas y que después nosotros adoremos las cosas que nosotros mismos hicimos. Yo tengo un logro, trabajo y hago dinero y después adoro el dinero que yo mismo trabajé. Yo estudio y después me dan un título que es un papel y después mi vida gira en torno a ese título universitario en vez de en torno a Dios. Y usted póngale el nombre. Aquella cosa que usted hace, que usted prepara con mucho amor, así como aquel hombre preparó con el sudor de su frente aquel muñeco hermoso, y se ve bonito. ¡Uy, qué detalles que tiene! ¡Qué tallado! Muy profesional el trabajo. Y después se transforma en un ídolo. Saben que en la antigüedad eran imágenes, aún hoy hay imágenes. Pero muchas veces nuestros ídolos no son imágenes, sino son el vehículo, la casa que me compré, que fue hecha por un hombre con el sudor de su frente, con un detalle, con un color. Y le puedo decir cómo yo sé que esto es un ídolo, y vamos a ponerlo de la siguiente manera. Cuando yo voy y choco o me chocan, ¿me molesto con la persona que me chocó? ¿Sí o no? Hay algunos que sí, otros que no. Hay algunos que sí, otros que no. Normalmente sí. La carne, digamos. Interesantemente, cuando nosotros estamos en este mundo, a veces le damos más valor a las cosas que a las personas. Sabe que tuve una experiencia con un choque. Me metí debajo de una troca. Mi carro quedó todo destruido y la troca no le pasó nada. Y el carro quedó todo el frente achicharrado. Y en ese momento mi preocupación era por el otro hombre. Aunque yo vi mi carro que quedó todo destruido, yo estaba preocupado por el otro hombre. Y el otro hombre estaba preocupado por mí. Tanto es que salimos los dos, nos vimos que estábamos bien. Y yo dije, gloria a Dios. Este choque es un choque de bendición, así que agarré de la parte de atrás de mi vehículo un conflicto de los siglos y se lo regalé. Y después de eso, él mismo me llevó con la troca arrastrando hasta la casa donde yo estaba. Y cuando llegamos a la casa, le di un juguito de naranja para que se refrescara un poco. Pero muchas veces, ahí es el inicio de un problema legal. No fue culpa tuya, fue culpa mía, fue quién le saca más dinero al otro. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto? Claro,
Porque la ley de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay veces que amamos más a nuestro vehículo o nuestro dinero que al prójimo. Hay veces que amamos más las cosas que nos pertenecen que al prójimo por el cual Cristo murió. Y no estoy diciendo con esto que no se tienen que hacer las cosas correctamente. Claro, todo tiene su lugar y su proceso. Pero por sobre todos los procesos, siempre es bueno recordar el amor al prójimo, los mandamientos de Dios. Y saben, cada uno de nosotros, si se pone a pensar, es posible que tenga algo a lo que dedica más tiempo que a Dios. Aquello que consume tu energía, aquello que consume tu tiempo, tus fuerzas, aquello que constantemente no te deja dormir en la noche pensando cómo hacer en vez de descansar en Dios. Todas esas cosas se transforman en ídolos porque están tomando un tiempo que Dios merece y se lo estás dedicando a ello. Ahora, este texto que nosotros acabamos de leer tiene 3 elementos y se los voy a compartir rápidamente para que nosotros los analicemos. En primer lugar, el texto menciona que estos ídolos son hechos por el hombre. Son hechos por el hombre. Dice que lo hace en forma de varón, dice que el que lo hace tiene hambre, le faltan fuerzas, no bebe agua y ¿qué pasa? Se desmaya. Es un hombre, como tú y como yo. Aún la estatuilla del Oscar, aún la copa del mundo, del mundial, todo eso fue hecho por el hombre. Es algo hecho por humanos, que no tiene un valor más allá que el valor que el mismo humano le da. Usted se pone a pensar, ¿por qué el oro vale tanto? Porque nosotros hemos definido que el oro valga eso. Porque un ídolo, la gente lo considera como ídolo, porque el hombre ha definido que el ídolo sea un Dios. Es tan absurdo lo que el hombre hace con las cosas, porque les determina un valor y después convención social, todos aceptan que eso vale eso. Pero realmente el valor de las cosas es pasajero. El verdadero valor de las cosas lo da Dios. ¿Y ustedes saben algo? Dios no vino a morir por oro, ni por diamante, ni por trofeos, ni por los reinos del mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por humanos pecadores. El mundo dice, no, si no tienes dinero, no tienes estatus, no tienes posesión, no tienes nada, no vales nada. Y Dios dice, vales todo, porque todo eso que no tienes no vale nada. La verdadera riqueza consiste en tener a Cristo Jesús. Pero cuando tú reemplazas a Cristo Jesús, no te queda otra alternativa que simplemente buscar un ídolo, un reemplazo del lugar que Dios merece en tu corazón. El hombre sin Dios siempre buscará llenar el vacío en el corazón que se llama Dios. Siempre. ¿Y cómo lo va a llenar? Con el yo. Es una buena alternativa. Algunos lo hacen y dicen, bueno, yo soy Dios para mí mismo. Y tal vez no lo dicen de frente, pero lo viven. Porque todo lo que hacen es buscar placer para sí mismo. Si no es divertido, si no me llama la atención, si no me gusta, no lo hago. Si me gusta, si me llama la atención, entonces sí lo hago. El Dios se transforma en el yo. Hay otros que el Dios se transforma en una muchacha cuando están enamorados. Y usted va a decir, no, eso no es posible. Bueno, déjeme decirle que sí. Yo en una ocasión antes de conocer a mi esposa, estuve llorando como una semana por una muchacha. Y yo decía, no puede ser que Dios que esta muchacha se haya robado mi felicidad, mi gozo. No es posible. Y entendí que aunque yo decía que adoraba a Dios, en realidad todo mi tiempo, mi energía, mis dones, todos los había enfocado en una persona que se había transformado en Dios para mí. Y así puede ser con las madres que tienen a un niñito, una niñita, y ese hijo, esa hija es el Dios de esa madre. Usted dice, no, ¿cómo va a ser? Usted hace una comparación. Si le ponen a escoger entre Dios y su hijo, ¿a quién escoge?
Y es allí cuando usted va a definir si realmente usted tiene un ídolo o no tiene un ídolo. Y así con su familia, y así con otras cosas. Cristo Jesús dijo, el que no deje padre, madre, o hijos, o casas, o tierras por causa de mí, no es digno de mí. Pero muchas veces nosotros comparando, decimos, no, Dios primero siempre, Dios primero en mi vida. Pero cuando llega el momento de elegir, y nuestro hijo tiene una enfermedad, Señor, por favor, sánalo, y Dios no lo sana y pasa al descanso, ¿me olvido de Dios en ese momento? ¿Porque no escuchó mi oración y sanó a mi hijo como yo pedía? ¿O sigo confiando en Dios porque Dios sigue siendo primero? Ídolos, ídolos. Cualquier cosa que reemplace el lugar de Dios y sea un objeto de adoración. Nosotros hacemos los ídolos. Cada uno de nosotros es posible que tenga un ídolo, a pesar de llamarnos cristianos. Hay algunos que no encuentran, sacan a Dios de su vida y no encuentran algo que les dé propósito. Algunos encuentran propósito en sí mismos, otros en su familia, otros en su profesión, otros en diferentes áreas, pero hay otros que no encuentran el propósito en nada y como no encuentran ningún propósito, terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de su vida y no le encuentran propósito. El espacio de Dios se quedó vacío y con ese vacío se van a sus tumbas. Los ídolos están hechos a nuestra imagen y semejanza. Y pónganse a pensar en esto. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros reflejamos la gloria de Dios, pero es Dios quien tiene la gloria, no nosotros. Pero nosotros queremos ser Dios y creamos imágenes a nuestra semejanza, porque al final, aunque nosotros parece que estamos adorando esa imagen, en realidad lo que estamos haciendo es adorándonos a nosotros mismos. Estamos haciendo imágenes a nuestra semejanza. Estamos haciendo cosas que se parecen a nosotros y usted se va a poner a pensar y va a decir, sí, ¿y cómo pasa esto? Hay veces, y yo he escuchado en muchas ocasiones, que un padre dice, yo te puse a ti por nombre Shakira, porque cuando era joven me encantaba escuchar Shakira. O te puse por nombre y le ponen un nombre de una persona conocida. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque a tu papá le encantaba, a tu mamá le encantaba esa persona. Tanto que terminan pareciéndose o queriendo parecer y tener la misma identidad de aquella persona. Cuando le gusta un futbolista, se pone la camisa con el nombre de ¿quién? Del futbolista. De Messi, dijeron por acá. ¿Y por qué no con su propio nombre? Porque quieren parecerse a esa imagen, a ese individuo. Ese individuo genera admiración tal que quieren vestirse de ese individuo. Cuando el único vestido que nosotros deberíamos tener es el vestido del carácter de Cristo. Yo no estoy en contra de las ropas que se ponen en los deportes, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que muchas veces esas ropas reflejan lo que está en nuestro corazón. Y aunque parece que nosotros adoramos a Dios, en realidad cuando hay culto, pero hay un juego, prefiero estar en el juego y no en el culto. A veces, cuando hay, usted póngale el nombre, sacrifico a Dios por ese ídolo. Y tarde o temprano, nosotros vamos a dar cuenta a Dios por esos sacrificios que hacemos que no son de olor grato delante de su presencia. ¿Saben? Otro detalle interesante de este texto es que los ídolos no son diferentes a un leño quemado o a un adorno casero. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Claramente usted vio que en esa analogía usted agarra un leño y lo corta por la mitad. Con uno lo lanza al fuego para cocerse un pan y con el otro le comienza a dar forma y hace una imagen. Y mientras usted está calentándose con este mismo madero, con el otro lo está adorando. Eso es absurdo. Los ídolos realmente no son nada. No son nada. Son lo que nosotros queremos que sean. Y aunque nosotros queremos que sean un Dios, por más que uno diga es un Dios,
¿Usted cree que el ídolo o la imagen va a hacer algo? No es nada. No es nada, ni siquiera sabe que existe. Hay muchas personas que nosotros idolatramos y ni siquiera saben que nosotros existimos. Y nosotros estamos pendientes de toda su vida, las estrellas, los cantantes, los actores. Ay, mira que se metió con esta mujer y se fue para allá y ahora volvió. Que oye, ¿qué es lo que está pasando con este? A veces sabemos más de lo que está pasando en la política que en lo que está pasando en nuestra familia. No, que Trump hizo esto, que Trump. Y más tiempo a personas que ni siquiera saben que nosotros existimos. Así como un ídolo, que usted lo hace, lo dedica, le dedica todo su cariño y el ídolo ni siquiera sabe que usted existe. Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 dice algo interesante en relación con esto de los ídolos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Pablo está hablando de alimentos que se sacrificaban a los ídolos en la época antigua. Y 1 Corintios 8:4 dice que acerca de los alimentos o de las viandas que se sacrifican a los ídolos, miren lo que dice Pablo, sabemos que un ídolo ¿qué? Nada es en el mundo, el ídolo no es nada y que no hay más que ¿qué? Que un solo Dios. Él mismo entiende que los ídolos realmente no son nada, son lo que uno quiere que sea y al final, aunque uno quiere que sean, igual no tienen ningún valor, no tienen ningún conocimiento, no tienen ninguna conciencia. Ahora, hay dos principios que me gustaría compartir para cerrar con ustedes. El primer principio es el principio de no hacer algo que hiera la débil conciencia, hablando específicamente del ídolo. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí, del ídolo. Porque a pesar de que Pablo dice que el ídolo no es nada en el mundo, miren lo que dice el versículo 13, unos versículos más adelante, versículo 13. Dice Pablo, por lo cual, si la comida, y entre paréntesis vamos a poner aquí, este está hablando de la comida sacrificada a los ídolos o ofrecida a los ídolos. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, entonces ¿qué va a hacer él? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El ídolo no es nada, no hay ningún problema, el ídolo realmente no existe, no es nada, pero si para mi hermano el ídolo es algo, entonces yo prefiero no hacerlo. El principio del amor al prójimo. El principio de decir, yo valoro más la salvación de mi hermano que mi propio placer. Y es posible que yo como cristiano diga, no, pero es que esto no tiene nada de malo, pero si hago esto, hay un hermano que todavía está como dudando de esta situación y con mi libertad hago tropezar a mi hermano, yo estoy pecando contra Dios, porque no estoy teniendo el amor al prójimo que Dios me pide que tenga. Así que dentro del principio de la adoración a los ídolos, aunque el ídolo no es nada, si eso hace caer a mi hermano, participar de una comida ofrecida a los ídolos, entonces prefiero ni siquiera participar de esta comida. No quiero ni participar de esta comida, aunque yo sé que el ídolo no es nada. Y hay un segundo principio. El primero fue no hacer algo que hiera la débil conciencia de mi hermano. Y el segundo principio es el principio misionero de no juzgar. Usted va a decir, ¿cómo? Sí, porque usted puede usar un ídolo desde el punto de vista misionero. Y eso es lo que a veces genera tensiones en la iglesia, cuando por un lado usted dice, no, mejor no, nada que ver con ese ídolo, no quiero nada que ver para no hacer caer, y por otro lado es necesario en algunas ocasiones usarlo para el avance de la obra. Usted va a decir, ¿cómo puedo yo usar un ídolo para avanzar la obra? Yo quiero citarte la Biblia y vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 22. Hechos capítulo 17. Versículo 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois, ¿qué? Muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción que decía, al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues sin conocerlo, es a quien yo
os anuncio. Pablo estaba viendo, y si ustedes se dan cuenta, Pablo no estaba de acuerdo con la idolatría. Pablo no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los atenienses. Si ustedes leen el versículo 16, se van a dar cuenta que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la idolatría de los atenienses. Pablo llega a Atenas y comienza a ver un ídolo, otro ídolo. Y Pablo dice, no puede ser que esta gente esté adorando tantos ídolos. Y uno se pone a pensar, como un cristiano, uno vendría y agarraría y destruiría esos ídolos como hizo Gedeón con el ídolo, el altar de su papá. Y llegaría en la noche y los derrumbo a todos porque esto es paganismo, esto es idolatría. Pero Pablo, de una manera sencilla, dice, no estoy de acuerdo con esto, pero voy a utilizar esto mismo para presentarles a Cristo. Y encontró un ídolo que decía al Dios no conocido. ¿Ese altar había sido puesto allí por Dios o por Satanás? ¿Dios o Satanás lo puso allí? Satanás. Satanás. Pero ¿quién lo utilizó para la honra y gloria de Dios? Pablo. Y Dios lo usó poderosamente. Usted va a decir, ¿Pablo estaba usando un ídolo pagano para hablar de Jesús? Así mismo es. Un ídolo pagano, al Dios no conocido, con D minúscula. Pero Pablo dice, aunque ellos no lo conozcan, yo voy a agarrar esto y lo voy a transformar en esto y se lo voy a dar a ellos. Y muchas personas tal vez juzgarían a Pablo y le dirían, Pablo, pero tú estás usando un Dios falso. Ese no es el Dios verdadero. No, yo lo transformé en el Dios verdadero. Y lo voy a presentar, y lo presentó como el Dios creador de los cielos y de la tierra ante todos los atenienses en el Areópago. Y le citó un poema de los griegos, no le citó el texto hebreo ni la Biblia, sino que citó uno de los poetas griegos para ver si de alguna manera los conquistaba para Cristo. Y ese principio es un principio que nosotros como cristianos debemos aprender a usar de una manera sabia. No simplemente condenar todo porque es idolatría, sino ver de qué manera nosotros podemos utilizar lo que tiene el mundo para traerlos a Cristo Jesús, sin sacrificar los principios. Pablo en ningún momento adoró al Dios no conocido, en ningún momento llamó a las personas a adorar a esa estatua o a esa imagen que estaba allí. Simplemente utilizó eso como un gancho, como una herramienta, como un llamado de atención para traerlos a Cristo Jesús. Y saben, eso es exactamente lo que nosotros hacemos con las cosas que tienen origen pagano, pero nosotros usamos eso como un gancho, como una oportunidad para traerlos a Cristo Jesús. Hay dos principios. El principio de no hacer caer a mi hermano por su débil conciencia con mi libertad, y el principio de utilizar las herramientas que estén a disposición en el contexto, así sean paganas, para traer la mente de las personas a Cristo Jesús. Si como iglesia nosotros sabemos equilibrar ambas cosas, nos va a ir muy bien. Y vamos a aprovechar cada momento, cada fiesta, cada fecha, cada oportunidad para traer a Cristo Jesús a la mente de las personas. Yo quiero invitarte esta noche a que tengas esa capacidad, ese discernimiento espiritual para decir, yo a nivel personal voy a limitarme de hacer caer a mi hermano con la forma como yo me manejo, pero al mismo tiempo voy a buscar la manera de utilizar el contexto cultural en el que yo me encuentro para atraer las personas a Cristo Jesús. ¿Quieres hacer eso? Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración entonces para despedirnos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque hemos visto que tú nos has llamado a guardarnos de los ídolos. Y muchas veces en nuestra vida hemos tenido cosas que toman tu lugar, que te reemplazan. Te pedimos perdón por ello. Por favor, Señor, ayúdanos cada día a buscarte más para que tú seas el primero. Tú seas el primero y el único en nuestras vidas. Por favor, Señor, danos discernimiento para saber cuándo retraernos y cuándo avanzar para compartir de tu amor con otras personas.
Gracias, Señor, porque nos escuchas, porque siempre estás para nosotros y te pedimos que nos sigas bendiciendo en el resto de la noche y de nuestra semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.